Bueno, sigue la polémica por la nueva ponderación del ranking de notas para el proceso de admisión universitaria 2014. Mientras el Consejo de Rectores asegura que esta forma será mucho más equitativa, los liceos emblemáticos anunciaron que van a presentar un recurso de protección contra esa medida. Tenemos detalles hasta ahora en la comunicación con una de nuestras unidades móviles, donde está Sebastián Fuentes. ¿Qué tal, Seba? Bueno, muy buenas tardes, Verónica. Bueno, nos encontramos junto a Harald Beyer, ex ministro de Educación, actualmente investigador asociado del CEP, para hablar y conversar sobre uno de los temas que ha sido bastante controversial en este último tiempo, que es la medida del ranking de notas, una propuesta que ha planteado el Consejo de Rectores y que no por menos ha sido bastante polémica. Bueno, muy buenas tardes. Un poco entender qué le parece esta medida del ranking de notas a tan poco tiempo de la PSU. Buenas tardes. Yo estoy tremendamente preocupado. Creo que ha sido muy apresurada esta decisión. No se ha estudiado adecuadamente el impacto en al menos tres dimensiones, creo yo. Por una parte, saber exactamente cuál es el impacto del ranking en el desempeño académico de los futuros estudiantes en las universidades. La evidencia que se ofrece hasta ahora me parece débil, tiene varios problemas técnicos. El principal es algo que se llama restricción de rango. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes que son aceptados y evaluados con el ranking son estudiantes que ya fueron seleccionados por la PSU. Por lo tanto, lo que sucede es que sobreestima el efecto del ranking y subestima el efecto de instrumentos como la prueba de selección universitaria. Lo interesante de esto es que hay técnicas para corregirlo, pero ninguno de los estudios que se ha hecho ha corregido por estas técnicas y uno se pregunta ¿por qué? No hay una buena explicación. El segundo factor que me parece tremendamente importante es que aún esos estudios con los problemas muestran que el ranking, para mejorar la predicción del desempeño en la universidad, deberían ponderarse en 10 a 15%. Sin embargo, hay universidades que lo están ponderando en 30, 40, básicamente es entre 20 y 40%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se justifica esa ponderación del ranking si los propios estudios que ellos usan para argumentar la conveniencia del ranking llegan a ponderaciones del 10 al 15% para predecir desempeño académico? ¿Por qué esto es importante? Porque si nos estamos equivocando van a haber más estudiantes que van a fracasar en las universidades. Y si hay más fracaso, más costo para el Estado, más costo para las universidades y más costo para las familias. Y el tercer problema, que me parece tal vez el más grave de todos, es que el ranking, la forma en que fue diseñada, el puntaje ranking depende no de la posición en la que está el estudiante, sino que depende de sus notas. Entonces los estudiantes, mejores estudiantes de colegios que son apretados con sus notas, van a estar peor ubicados en el puntaje ranking que alumnos que tal vez no son tan buenos de colegios menos apretados en sus notas. Y la verdad es que eso se podría haber solucionado perfectamente usando otra forma de elaborar el ranking. Por lo tanto, a mí me parece tremendamente negativo que no se haya estudiado con más calma, que se hayan hecho estudios durante este año, dado que ya se introdujo el ranking por una vez, para haber tomado con mucho más prudencia la decisión hacia el futuro y haberle informado con los plazos más razonables posibles. Bueno, cuando se habla de colegios que son más apretados las notas, ¿a qué quiere referirse con eso? ¿Qué colegios, por ejemplo? Por ejemplo, si uno toma el promedio absoluto de los establecimientos municipales, ¿no es cierto?, de los que postulan al sistema de admisión de las universidades chilenas, su nota promedio está en torno a 5,46. Esa es la nota promedio de todos los liceos municipales. De los colegios privados, la nota promedio es casi 5,9. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que el 10 o el 20% de mejores estudiantes en esos colegios privados tienen mejores notas que los 10 o 20% mejor de los alumnos de los liceos públicos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como el ranking es una bonificación de esas notas, los estudiantes de los liceos públicos los mejores, terminan con un puntaje ranking inferior al de los colegios particulares pagados y también inferior al de muchos colegios particulares subvencionados. Entonces es tremendamente injusto porque el argumento es que el 10 o el 20% mejor, independientemente del establecimiento al que asisten, son buenos alumnos. Si eso es así, todos debieran de recibir el mismo puntaje ranking. Pero no ocurre eso, reciben puntajes ranking distintos. Por ejemplo, para el 10% superior del Instituto Nacional, su puntaje ranking va a ser inferior en alrededor de 30 a 40 puntos
que el puntaje ranking de los 100 colegios particulares pagados que están entre los mejores del país, ¿no es cierto?, en términos de PSU. En el caso del liceo de aplicación, por ejemplo, van a ser del orden de 60 puntos inferior, porque el liceo de aplicación es todavía más apretado que el Instituto Nacional en sus notas. Eso es lo que es tremendamente injusto y eso va a afectar la posibilidad de acceder de estos estudiantes a las universidades y carreras más selectivas. Bueno, en ese sentido, el año pasado ya se empezó a utilizar el ranking en una muy baja proporción. Eso permitió que muchos alumnos pudiesen entrar a la universidad. Ahora incluso va a permitir que más alumnos puedan llegar a la universidad de colegios que no son emblemáticos. Son establecimientos que pueden ser de sectores quizá que nunca han entrado a la universidad, y esto en las notas le permite dar o nivelar lo que es la PSU, que ya a todas luces parece ser un elemento diferenciador. ¿Por qué si esta medida parece ser más inclusiva termina siendo mala? A mí me gustaría que, para no usar solamente mis argumentos, que los televidentes se fueran a la página web del DEMRE. Hay un artículo publicado por el DEMRE con simulaciones respecto al efecto que ha tenido esto en la inclusión. Para que no se lean todo el documento, vayan a la página 84 y a la página 85 y vean los gráficos que ahí aparecen. Y se muestra claramente en las simulaciones que han habido, es que no ha habido un aumento en inclusión, como se ha argumentado. La proporción de alumnos municipales es básicamente la misma, la proporción de alumnos de bajo ingreso es básicamente la misma para las distintas simulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una redistribución de estudiantes al interior del sistema. Y eso es lo que a mí me parece grave, dado la forma en que está calculado el ranking, porque salen más alumnos, y eso lo pueden ver en el mismo documento, salen más alumnos de establecimientos municipales de las universidades más selectivas. Por ejemplo, de la Universidad de Chile, los alumnos que ganan del sistema municipal son menores en proporción que los alumnos que pierden con estos cambios en el ranking. Y eso es lo que hay que evaluar, porque en el sistema como un todo no hay mayores cambios. Se produce una redistribución al interior del sistema, entonces los municipales ganan, por así decirlo, las universidades menos selectivas y pierden en las más selectivas. Entonces esa redistribución desde el punto de vista de movilidad social, desde el punto de vista de diversidad de las universidades más selectivas, me parece que es tremendamente negativo. Bueno, ¿usted cree que en su tiempo como ministro de Educación se haya permitido o se haya logrado dar esta medida? No, nosotros en ese momento, y tal como lo ha hecho la ministra Schmidt en este momento, de muy buena forma, ha hecho ver los reparos, pero las universidades tienen autonomía, ¿no es cierto? Nosotros como el Ministerio de Educación no puede influir y no puede intervenir en esta situación, por eso mi llamado siempre ha sido a los rectores a analizar bien la evidencia que ellos mismos están presentando y concluir que hay formas distintas de aplicar el ranking y que primero hay que estudiar exactamente cuál es la ponderación adecuada para predecir desempeño. Los propios documentos que ellos han publicado indican de que lo que está sucediendo es más complejo que el análisis simple que se hace y que uno escucha todo el tiempo en los medios de comunicación. ¿Usted habría aprobado esta medida si hubiese sido ministro? No me correspondía a mí, es una decisión de los rectores y por lo tanto no podemos influir en eso, el Estado no puede influir en eso, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Educación. Y lo que se puede pedir es solamente mayor reflexión, mayor cuidado, mayor análisis, que las bases de datos. Muchas de estas bases de datos que se utilizan para hacer estas predicciones además no son públicas, nadie las puede replicar. Me parece que una política de tanta trascendencia debiera tener mucho mayor transparencia de lo que tiene en este momento. ¿Faltó transparencia de parte del Consejo Rector? Yo creo que faltó mucha transparencia, faltó mucho más análisis, faltó que las bases de datos estuvieran disponibles para investigadores independientes, que se continuaran evaluando los impactos de estos alumnos seleccionados. Por ejemplo, ¿no es cierto?, podríamos haber evaluado cómo les está yendo a esos alumnos, a los ganadores, por así decirlo, con el nuevo sistema versus los perdedores, ¿no es cierto? Nada de eso se ha hecho. Me parece que desde el punto de vista del impacto que produce, que como digo, no es, de acuerdo a las propias publicaciones, no es en términos de equidad muy grande, pero sí lo que hay es mucho desplazamiento de estudiantes de una universidad a la otra, que eso se hubiese evaluado con mucho más cuidado para ver si realmente las carreras y las universidades más selectivas se está produciendo esa mayor movilidad social. Mi impresión a partir de los datos que hasta ahora están publicados, pero yo digo que todavía es insuficiente, hay que hacer muchos más estudios, me parece que eso no es lo que está ocurriendo. Hasta el año pasado era un 10% para el tema del ranking, ahora se llegó a un 40%. ¿Cree usted que faltó poder negociador de parte de los ministros, de la ministra actual? No, es que no puede, este no es un asunto de negociación.
porque no le corresponde al ministerio, ¿no es cierto?, intervenir en esto. Esta es una decisión autónoma de las universidades son autónomas y la tradición de todos los ministros de educación del país ha sido respetar esta tradición. Lo único que nosotros podemos hacer, si llegamos a ocupar esos cargos, es advertir esta situación como lo hice yo y como lo está haciendo la ministra Schmidt en este momento. Ahora, yo quiero recordar un episodio de hace poco más de 10 años atrás. Se cambió también de forma muy apresurada la prueba de aptitud académica por la prueba de selección universitaria. Se dijo que eso iba a producir más equidad. Todos los informes que existen hoy día sostienen lo contrario, que no produjo más equidad. Por lo tanto, aquí hay que ser muy cuidadoso, hay que evaluar realmente los impactos y para eso hay que tomarse el tiempo debido. En otros países, cuando se hacen cambios de esta magnitud, generalmente se demoran 3 a 4 años en implementarlo y va haciendo gradualmente después de estudios que son muy conocidos, que son divulgados, que son debatidos en distintas instancias. Nada de eso ocurrió en el país. Ahora, en ese sentido, y según como entrega estos antecedentes, pareciera que el Consejo de Rector hay poca capacidad de escuchar. ¿Cree usted que hay cierta soberbia aparte del colegio del Consejo de Rectores? Yo creo que no ha habido realmente la intención de hacer estudios serios, sujetos a arbitrajes habituales en este tipo de materia. Me parece que se han presentado PowerPoints que muchas veces no están descritas las metodologías, las bases de datos no están disponibles. Ha habido, yo creo que mucha desprolijidad, en parte aumentado por un grado de soberbia respecto de que esto es la solución, a pesar de que los propios estudios, si eso es lo divertido, los propios estudios que han estudiado el ranking dicen que hay que evaluarlos con cautela. ¿Y por qué hay que evaluarlo con cautela? Porque justamente hay una restricción de rango, que es el término estadístico, ¿no es cierto?, técnico, pero que es muy fácil de entender a la gente. Cuando usted, ¿no es cierto?, postula a la universidad y se hace los estudios, ya todos los alumnos que tuvieron baja PSU fueron descartados y solamente se aceptan a los de alta PSU. Todo eso se podría haber trabajado de mucha mejor forma. Por último, Francisco Javier Gil había emplazado y dijeron que era la única alternativa, la única propuesta que se conocía hasta el momento. Ahora parece que no hay ninguna. ¿Usted tiene alguna propuesta respecto al tema del ranking? A mí me extraña eso, porque esto es parte de la soberbia, digamos, es parte del poco cuidado que hay para evaluar estas alternativas. Hay una propuesta publicada alternativa a este ranking y que tiene la gran ventaja, y está explicada esas ventajas de por qué ocurre así, que no discrimina entre estudiantes de alto nota independientemente del colegio, de lo apretado que sea el colegio. Todos los mejores estudiantes tienen el mismo puntaje ranking en esa alternativa y está en la misma escala que las notas, de 208 puntos hasta 826, es un documento público. Así que le invito al señor Gil y en general al Consejo de Rectores a hacer la pega y estudiar bien estas materias, porque aquí se están en juego personas jóvenes que están soñando su futuro y que les cambien las reglas del juego a última hora, y eso me parece que es un abuso que no tiene realmente justificación. Muchísimas gracias. Bueno, las palabras entonces del ex ministro de Educación, Harald Beyer, actualmente investigador asociado del CEP, quien pudimos conversar y un poco explicar esta gran polémica que se ha generado en cuanto al ranking de notas, que va a ser válido para poder entrar a la universidad, al igual que la PSU. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por la entrevista también a Harald Beyer. Buenas tardes. Muy buenas tardes.